Bendiciones para todos. Bueno, este tema se titula El llamado de Dios. Es el llamado que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Recuerden que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Él ha propuesto, Él ha hecho todo para que lleguemos a cumplir el plan, la meta que Él tiene para nosotros, para todos y cada uno. Dice su palabra que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y nos predestinó también para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. A Jeremías Dios le decía: antes que te formase en el vientre de tu madre, antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, Dios lo apartó desde antes de que naciera Jeremías para ser profeta. Él tenía que cumplir ese plan, ese propósito de Dios en su vida. Él se negó al principio, pero al final llegó a ser uno de los más grandes profetas. Y porque ese era el plan de Dios ya para su vida, así para nosotros también. Lo mismo José. Cuando José hubiera querido irse a Egipto, nunca. Sin embargo, en Egipto estaba su llamado como gobernador de Egipto para salvar a su pueblo de la muerte. Pero ustedes saben que sus hermanos lo vendieron y lo llevaron a Egipto. Ahí llegó él, como esclavo fue vendido en Egipto, y desde ahí comenzó todo. Al final José le dice a sus hermanos: ustedes pensaban que me hacían un mal, pero Dios lo cambió para bien, para hacer lo que ustedes están viendo hoy, mantener con vida a un numeroso pueblo, a nuestro pueblo. Bueno, entonces Jesús nos enseña, nos dijo ahí en Juan 15:16: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y para que su fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. ¿Cuál es el propósito para el cual nos escogió, para el cual nos eligió el Señor? Para que vayamos y llevemos fruto. Y al final, para que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre no nos dé. Vean qué precioso y qué bendición es esta también. Ahora lo importante es que demos frutos. Quiero mencionarles estos versículos también acerca de los frutos. Si para bautizarnos en el agua nada más necesitamos dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿cuánto más para ser bautizados en el Espíritu o para ser llenos del Espíritu Santo de Dios? Vamos a necesitar muchos frutos. Así que recuerden a ustedes que Jesús siempre nos dijo que debemos examinar nuestra vida si estamos dando frutos espirituales. Esto es lo que debemos hacer nosotros, examinar muy bien nuestra vida si estamos dando frutos ya espirituales. Ahí Juan el Bautista les decía a los fariseos que querían bautizarse, acusados por sus conciencias, él les dijo: generación de víboras. Tremendas palabras. Tienen que hacer primero frutos dignos del arrepentimiento para que puedan bautizarse. Ahora vemos que él les dice: ya el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Esto es lo que les decía. Yo nada más les bautizo en agua, pero el que viene después de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces necesitamos los frutos. Dios quiere ver los frutos. Dice Primera de Corintios 1:26 también: pues miren, hermanos, fíjense muy bien, hermanos, eso quiere decir su vocación, o sea, su llamado, que ustedes no son sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles, sino que lo necio
del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Así que si tú te sientes que le has fallado mucho a Dios, te sientes que eres incapaz de servir a Dios, pues estás en esta lista. Realmente decimos, ¿cómo le voy a servir yo a Dios? Eso es algo que todos hemos pasado, hemos vivido. Desde Moisés, recuerden, yo no sé hablar, soy torpe de labios. ¿Cómo voy a ir yo a Egipto a decirle a Faraón que libere a su pueblo? Envía a otro. Todos se sintieron ante el llamado. Lógicamente se sintieron que no sabían, que no podían, que no iban a hacer las cosas bien. Y si tú has pensado esto también, pues este mensaje es para ti, lógicamente. O como Pedro, que le dijo al Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ya no voy a seguirte, ya no quiero que estés junto a mí porque yo soy pecador, le dijo Pedro a Jesús. Pero Jesús le dijo, no, tú sígueme. Y después vemos al mismo Pedro que le decía a Jesús, aléjate de mí porque soy hombre pecador. Lo vemos que haciendo milagros y prodigios tremendos, liderando a la iglesia y siendo el primer pastor. Bueno, pues, ¿qué pasó en ese proceso? Tiene que haber un proceso. Tiene que ser que se cumpla esto, de que lo vil y menospreciado es lo que Dios escogió. Es lo que ha escogido siempre. Desde Moisés, desde todos los que han pasado, todos los que han tenido un llamado, han sido no porque ellos podían. Dios no quiere a alguien que sepa, que tenga conocimiento, que tenga una preparación. No, Él va a escoger siempre a lo que no sabe, a los que no saben, a los que no pueden, para hacer Él la obra. Porque recuerden que también ahí el 28, también de 1 Corintios 1:28, dice, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Al final de cuentas, es para que no nos jactemos de que porque nosotros somos y los ungidos, no, para que Dios es el que haga la obra, seamos instrumentos nada más. Entonces, a fin de que nadie se jacte, dice el 30 también, mas por Él ustedes están en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Él es quien se nos ha hecho a nosotros sabiduría, Cristo. Contamos con Él, ahí está, no nos deja nunca nuestro Señor Jesús. Nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo esto nos ha dado nuestro Señor para que podamos servirle, para que podamos cumplir nuestro llamado. Y dice el 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces decíamos, no es porque estemos preparados, sino que Dios nos quiere preparar. Dios prefiere gente, prefiere corazones humildes que digan, yo no sé hacer la obra de Dios, para que Dios nos capacite, nos dé su Santo Espíritu y todo comience así. Pero recuerden esto, sí. Bueno, dice Romanos 9:16 también nos dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él sí ha tenido misericordia de nosotros. Él va a hacer su obra preciosa en nosotros. Así que solamente recordemos
que si alguno se limpia, como nos dice por ahí algún versículo, en 2 de Timoteo 2:21 nos dice este versículo. Recuerden, si alguno se limpia, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Necesitamos nosotros examinar nuestra vida para limpiarnos. Todos necesitamos esa limpieza, esa santidad. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:9? Ahí lo dice claramente. 2 de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Recuerden esto, es un llamamiento santo. Por lo tanto, se necesita limpieza de parte de nosotros, se necesita santidad de nuestra parte para hacer bien la obra, para que Dios haga su obra en nosotros, no conforme a nuestras obras, es decir, no conforme a lo que nosotros podamos o lo que nosotros creamos que es lo mejor, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, esto ya está preparado para nosotros desde antes. Qué precioso es nuestro Señor cuando nos damos. ¿Cómo no estar agradecidos con Él? Necesitamos entender muy bien que Él nos dejó, nos ha puesto aquí en este mundo con ese propósito, con ese fin de llegar a ser santos primero que nada. Todo cristiano verdadero tiene que tener este sello, ser santos como Él es santo. Y de ahí parte todo. Dios va a escoger precisamente, va a buscar a alguien dispuesto, alguien que busca la santidad, que ama guardarse de todo mal, de todo pecado. Yo me pregunté una vez, si tuviéramos a Dios con nosotros, junto a nosotros, y Él nos hablara directamente sus palabras, seguramente la mayor parte de las veces nosotros haríamos nada más un berrinche contra Dios. ¿Qué hubiera hecho José cuando estaba en la cárcel? ¿Qué le hubiera dicho a Dios? Tal vez le hubiera dicho: Dios, ¿por qué estoy aquí? Yo estaba tan bien con mi familia ahí en Canaán. Además, yo nunca te he fallado, Señor. ¿Por qué estoy en la cárcel? Lo que pasa es que él no entendía lo que venía, que tenía que pasar ese proceso. José, Daniel, ¿qué hago aquí en Babilonia? Yo me he guardado, incluso ahorita me estoy guardando, no contaminándome con la comida del rey, ni con la comida de aquí. Pero ¿por qué tengo que estar aquí? Porque vi mi casa incendiada, muertos a mis padres. ¿Por qué estoy aquí? Pero es que Dios se estaba preparando a que llegara a ser también uno de los grandes del imperio babilónico y del imperio medo-persa también, cercanos al rey, consejeros al rey, que por ellos ahora el mundo también cree y conoce a Dios. Entonces, son planes y propósitos perfectos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es solamente lo que nos toca a nosotros. Con todo lo que nos pase, con todo lo que hayamos vivido, tengamos seguro de que solamente es un proceso, algo que nos está ayudando, algo que nos está formando, que nos va a servir también para en un futuro, cuando tengamos nuestro llamado, cuando estemos sirviendo a Dios, nos vamos a notar que nos ha servido todo esto, que por algo pasaron las cosas. Romanos 8:28, recuerden, nos dice: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Tal vez en este instante estás entendiendo muy bien este versículo.
los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí estamos todos nosotros. Aquí nos contamos. Y dice el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí Dios? Lo que nos está diciendo la palabra, que seamos iguales a Jesucristo. Para esto nos predestinó, para esto nos llamó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y nos está poniendo como hermanos de Cristo también. Es decir, ahí entendemos por qué el Señor pone en nosotros una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Y por qué entendemos que ahora Él puso su Santo Espíritu en nosotros, el mismo Espíritu que invistió de poder a Jesucristo. Recuerden que nos dice ahí en Hechos 10, cómo Jesucristo, cómo anduvo en este mundo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, precisamente. Y ahora nosotros tenemos que seguir este camino. Recuerden que nos dice la palabra: el que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Ahora nosotros somos imitadores de Cristo, como hijos amados. Somos también hechos a imagen y semejanza de su Hijo. Y ahora también tenemos que hacer el trabajo de Jesucristo y vivir de la misma manera. Recuerden que hasta tenemos que ser crucificados también. Bueno, no se asusten. Crucificar nuestra carne, hacer morir. Porque el primer impedimento que siempre vamos a tener va a ser nuestra área carnal y pecaminosa. Esa área va a querer dominarnos siempre. Ahí va a querer entrar el pecado, ahí va a querer entrar todo lo que a Dios le estorba, que Dios no quiere para nuestras vidas. Pero al final de cuentas nos dice el versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó. Jesucristo para eso nos justificó, para eso murió, para que nosotros ahora cumplamos también el propósito perfecto de Dios, de parte de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó, dice. Al final tendremos también, llegaremos a formar parte de la gloria de Dios nosotros. Bueno, dice 1 de Pedro 1:2, importantísimo entenderlo para nuestro llamado. Dice que somos elegidos conforme al conocimiento, al previo conocimiento de Dios, o presciencia también, como se llama esto, como decimos, conocimiento previo, para obedecer. Fuimos elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Para esto también fuimos elegidos desde antes, de mucho antes. Y ahí es donde está el problema muchas veces, en la obediencia. Quizá la mayoría de nosotros ya somos salvos, claro. Hay muchos de los escogidos de Dios que todavía no son salvos y necesitan ser limpiados con la sangre de Jesucristo. Muchos ya hemos sido limpiados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo? Cuando le hemos pedido en oración al Señor Jesús: límpiame con tu sangre preciosa de todo pecado, me arrepiento de todos mis pecados, te pido que perdones toda mi maldad. Desde ahí comenzó todo. Pero hay muchos que siguen todavía ahorita. Son incrédulos, andan en el mundo perdidos, pero también van a formar parte de los escogidos y llamados de Dios. Algún día los veremos como pastores,
como maestros, como profetas, tal vez también. Entonces, pero tendrán que pasar su proceso, todos tendremos que pasar nuestro proceso. Pero yo les decía, este es el problema, la obediencia. Ahí es donde todos tropezamos. Por eso precisamente es que el Señor va a permitir que pasemos por el desierto, por problemas desde nuestro desarrollo, desde nuestra infancia, problemas, tribulaciones, angustias, pérdidas, momentos terribles, tal vez. Pero recuerden, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Al final de cuentas, todo nos va a ayudar a bien, pero no dice que nos va a ir muy bien siempre, ¿eh? Porque recuerden, hay mucha predicación de esto en estos días, que todo nos va a ir bien. Usan esos versículos a veces para decir, vean cómo dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, o a los escogidos, a los que son llamados, claro. Pero no es que todo nos vaya a ir bien. Al contrario, muchas veces nos va a ir muy mal, pero para que aprendamos a obedecer. Aprendamos obediencia. Recordamos que Jesús también, por lo que padeció, aprendió la obediencia, nos dice la palabra. Bueno, en Tito 2:11 nos enseña un versículo, la palabra de Dios, muy importante también. Tito 2, del 11 al 15. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Esto lo conocemos muy bien. Pero dice el 12, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente. Y dice, justa, piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad. Esto lo necesitamos hacer todos. Renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Esto sí tenemos que pasar este proceso todos. Les decía yo que es importante que nosotros seamos santos, vivamos en santidad, busquemos la santidad. Tiene que haber una lucha impresionante contra nosotros mismos, contra el pecado, contra la maldad, es una lucha interior contra nosotros mismos también. Y renunciar a la impiedad, a las pasiones mundanas necesitamos. Dice el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Recuerda, estamos en Tito capítulo 2, dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Porque Jesús vino para limpiarnos, para rociarnos con su sangre, decíamos, ¿no? Entonces, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tenemos que llegar a ser parte de ese pueblo propio del Señor Jesús, pero la importancia de la purificación. El proceso de la purificación, así como el oro que es purificado en fuego, es metido a fuego a muchos grados centígrados para que se queme todo lo que no es oro y sacar oro puro y oro fino. Así que de igual manera para nosotros. Nuestra obediencia tiene que ser perfecta hacia Dios. Tiene que ser en verdad, obediencia en todo tiempo, en todo momento, en cada instante de nuestra vida, para llegar a cumplir los propósitos perfectos de Dios. Entonces, por esto el Señor quiere, por eso vino el Señor Jesucristo,
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, todo lo malo que hacemos, que seamos tan celosos de hacer el bien, de hacer la voluntad de Dios, tan temerosos de Dios, que aborrezcamos el pecado, desechemos, como José, así también huyamos del pecado, dejemos el pecado, porque esto es importante. Y nos dice el versículo 15, bueno, recuerden que Tito también, que era un pastor, que Pablo lo puso en la isla de Creta, precisamente, ahí que tenían una fama tremenda esos hombres de Creta, pues a Tito lo puso ahí de pastor. Y le dice el versículo 15, estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie. Esto es lo que necesitamos enseñar. Y esto es lo que necesitamos también hacer y vivir nosotros, para que se formen verdaderos jóvenes, verdaderos varones, hombres y mujeres, siervos de Dios, porque ¿cuánto hace falta ahora en estos tiempos realmente siervos de Dios? Hace falta mucho. Bueno, al final de cuentas, ¿de qué se agrada Dios? Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Bueno, ahí en Hechos 10:34 dice estas palabras. Precisamente Pedro, aquel que le decía a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Un día dijo él, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, o sea, en todo lugar, en todo el mundo, se agrada del que le teme y hace justicia. El que busca la justicia de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la justicia de Dios? Ya lo sabemos, la palabra de Dios. La palabra es nos corrige, nos enseña, nos instruye en justicia a fin de que el hombre o la mujer también de Dios sea perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Así que nos instruye en justicia, nos enseña qué es la justicia, qué es lo que es justo, qué es a discernir lo que es bueno y lo que es malo verdaderamente, a discernir, que sepamos, que entendamos muy bien de qué cosas tenemos que apartarnos y qué cosas seguir para vivir en justicia realmente. Bueno, 1 Pedro 1:14 también. Por esto es tan importante este versículo. Como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones, a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia. Es decir, ya no andemos con eso, ya no vivamos igual, ya no seamos los mismos. Era ignorancia, pero ahora ya no nos cuenta como ignorancia. Una vez que conocemos la palabra de Dios, ya no se nos cuenta como ignorancia lo que vivimos en el pasado, lo que cometimos, como estuvimos en el lodo, anduvimos como el hijo pródigo, tal vez, claro, ahí con los cerdos, bueno, pero eso fue ignorancia, pero ahora ya no. Pero miren qué precioso lo dice, como hijos obedientes, porque esto es lo que quiere el Señor, hijos obedientes. Ya no estemos con las mismas pasiones y deseos, batallando, luchando contra. No, ya vimos nosotros que tenemos que crucificar. Los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. Así que, antes bien como aquel que nos llamó es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entendamos muy bien que para que el Señor cumpla el propósito de nuestro llamamiento, de nuestra vida, necesita jóvenes, señoritas,
necesita varones, mujeres santos. Esto es lo importante. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para llegar a ser santos y sin mancha delante de Él. Todo el proceso que esto necesita y requiere, el Señor lo va a tratar a cada uno de manera distinta. Va a meter al fuego a unos, a otros al desierto, no sabemos. Pero al final tenemos que cumplir con el propósito de Dios y tenemos que llegar a ser santos. De alguna manera lo tenemos que llegar a hacer. Así que mejor por la buena, ¿verdad? Bueno, 2 de Pedro 1:10, para terminar, nos dice: por esto, hermanos, procuren aún con mayor empeño, esfuércense a hacer firme su llamamiento y elección. Son cosas distintas. Nosotros tal vez hemos elegido ser algo, pero está un llamamiento y que no vamos a ser felices por acá. No vamos a estar satisfechos por allá, sino hasta cumplir el verdadero llamamiento. Así que el llamamiento de Dios, ese sea nuestra elección mejor. Por eso dice: procuren con mayor empeño hacer firme su llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezarán jamás. Sí tropezaremos si queremos hacer nuestra voluntad, si queremos seguir nuestro camino, nuestra vida como está. Andaremos de tropiezo en tropiezo, cayendo una y otra vez en los mismos pecados. Llegaremos a practicar el pecado. Y recuerden que dice su palabra: el que practica el pecado es del diablo. Pero para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para hacernos. Por eso es tan importante, les decía yo, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, vivamos, cumplamos este llamamiento y elección para que nunca tropecemos. Y dice el versículo 11, precioso versículo: pues de esta manera les será otorgada amplia entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, así, si nosotros ponemos mucho empeño en nuestro llamamiento y elección, ya no caeremos jamás y se nos abrirán de par en par las puertas del cielo. Esto quiere decir. Entonces tenemos mucho que hacer y tenemos mucha disciplina que vivir de ahora en adelante. Pero todo es para cumplir el propósito precioso y perfecto de nuestro Dios. Y el llamado de Dios es para ti, para todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a hacer una oración para terminar. ¿Qué les parece? Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos porque estás llamando a muchos, Señor. Y en todo tiempo sigues llamando. Pero quieres jóvenes, varones y mujeres también, santos, y que examinen bien su vida y que se aparten, porque tu palabra nos decía: si alguno se limpia, será instrumento útil, instrumento de honra, santo y agradable para nuestro Dios. Así que tenemos que esforzarnos y ser valientes y seguir adelante. Y te pedimos por aquellos quienes son escogidos, que aún andan en el mundo, que pronto, Señor, vengan a Jesucristo y comiencen el proceso de su llamado. Te damos gracias por aquellos jóvenes que ya han sido llamados, y aún si andan rebeldes y no quieren, así como Jonás, que Dios le dijo: ve a Nínive y ve y predícales, si no los voy a destruir. Y él se fue por otro lado, y aún estando en el vientre del pez, ahí clamó, tú lo salvaste para que cumpliera su propósito de ir a predicar. Y así, aún a nosotros, si andamos rebeldes tal vez y yéndonos por el camino contrario, yo sé que tú vas a tener el control y en amor nos vas a traer
con ese llamado precioso, Señor. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones para todos y ahí nos estaremos viendo el miércoles. Hasta luego.